Vamos a continuar con nuestro segundo panelista, que es el doctor Luis Rendón Pimentel. Bueno, ya en otros seminarios nos ha presentado pues toda su experiencia a través de diferentes vertientes, ¿no? Y temas, ¿no? De interés. Y hoy, bueno, él también ha participado en la revisión de varias iniciativas o propuestas que se hicieron, sobre todo de las que llegaron a la Comisión de Recursos Hidráulicos. Y para los que no los conozcan, vamos a darle un resumen de su currículum. Pues el doctor pues, es amplio conocedor, sobre todo del sector hidroagrícola, desde su formación como ingeniero agrónomo especialista en irrigación. Tiene una maestría en drenaje y un doctorado, ¿no? En mecánica de fluidos y amplia experiencia, primero como investigador y después como funcionario público, como gerente de distritos de riego de la Conagua, donde le ha tocado vivir muchos de los problemas que se tienen y a los cuales pues, la nueva ley pues, debería darle respuesta, ¿no? Fue, fue presidente de la Asociación Nacional de Especialistas en Irrigación, conocido como la NEI, presidente también del Comité Mexicano del ICIT, conocido como en México de la Comisión Internacional de Drenaje, y también apoyó en la parte del SILA en la sección mexicana. De hecho, en un seminario anterior presentó. Pues vamos a compartir su presentación y que nos hable sobre todo la parte del doctor Rendón. Vamos a compartir su presentación, aquí la tenemos. Pues bienvenido, doctor, y muchas gracias nuevamente por participar. Estamos compartiendo su presentación. Adelante. Doctor Waldo Ojeda, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto asistir a estas reuniones virtuales. Y en esta ocasión, pues voy a platicar sobre la revisión que hice del tema agua, alimentos y energía, tal y como está contemplado en la Ley de Aguas Nacionales de 1992, la siguiente. Bueno, ya decía la licenciada Elizabeth Aparicio que en las disposiciones preliminares de la ley, en particular, pues, en el artículo 1, pues ahí queda claro que esta es una ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales. La siguiente. Luego, en el artículo 3, ahí vienen pues ya las definiciones, y a mí siempre me ha preocupado la definición de la disponibilidad media anual de aguas superficiales, porque esta queda en función del volumen medio anual de escurrimiento, y cualquiera que ha pues analizado los escurrimientos anuales sabe que es imposible aprovechar el escurrimiento medio, ¿no? Entonces, si tú concesionas, pues llegas ahí a una sobreconcesión legal. Yo creo que eso sí se tiene que revisar a conciencia para evitar el sobreconcesionamiento. Y luego, efectivamente, pues en la fracción 25A, ahí queda pues que es un distrito de riego, aquel que es establecido mediante decreto presidencial, y yo ahí propongo que se debería también decir que pudiera ser aquellos que se haga a través de un decreto de reconocimiento, que sea por el titular de la Conagua, porque tenemos muchos distritos de riego que no tienen decreto de establecimiento de la presidencia. Entonces sería muy menos complicado pues que se le diera esta facultad al titular de la Conagua. Ya tengo este distrito de riego, está funcionando y lo reconozco como tal. Y luego sí también sería una buena oportunidad pues para definir con toda precisión qué es un distrito de temporal tecnificado, porque tanto en la ley como en su reglamento se habla de unidades de drenaje, unidades de temporal, y entonces que quedara perfectamente establecido. Y también pues hacer una perfecta definición de lo que son
las unidades de riego. Creo que se debería aprovechar pues para revisar estos términos. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces también ya en el artículo 6, donde vienen las competencias del Ejecutivo Federal, pues ahí aparece en la fracción 10, establecer distritos de riego de temporal tecnificado, así como unidades de riego y drenaje. Cuando explico explicación, yo pues propongo que se elimine la parte de unidades de riego, porque las unidades de riego no se requiere pues un decreto de establecimiento, y también la expropiación, porque yo ahorita el único distrito nuevo en que participé fue en el 111 Río Presidio, y ahí no se hizo un decreto de expropiación. Esto sería muy complicado en estos tiempos, hacer expropiaciones para crear un distrito de riego, uno de temporal tecnificado. La siguiente. Bueno, y aquí en el artículo 7, cuando viene pues la declaración de utilidad pública, pues ahí también aparece que es el establecimiento de distritos de riego, distritos de temporal de unidad de riego, y aquí también, para ser congruente con lo que he comentado anteriormente, se debería hacer de utilidad pública el reconocimiento de distritos de riego. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí viene pues en el artículo 9, que es la comisión. Bueno, pues ya se dice, es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente, y aquí viene pues que se organiza en dos niveles: el nivel nacional, que es oficinas centrales, y el nivel de organismos de cuenca. La siguiente. Y a nivel nacional, como vamos a ver en la siguiente lámina, por favor, la siguiente. ¿Cuáles son las atribuciones? Mira, esto es bien importante. Ahí aparece una de las atribuciones, es regular los servicios de riego en distritos y unidades de riego. Y también, pues, esto es sumamente importante, aunque cuesta mucho trabajo, pero se debe hacer un esfuerzo, que es tener los censos de infraestructura, y sobre todo, pues, qué volúmenes estás entregando a los concesionarios, y esto es mucho más complicado, de cuál que entregas en el punto de control, cuál es el que aprovechan los cultivos a través de su sistema de regar. Esto lleva pues a todo un concepto de determinar pérdidas entre el punto de control y la zona de raíces de los cultivos. Y otra parte muy importante es los padrones de usuarios, ¿no? Y también, bueno, pues hacer año con año el censo de la infraestructura y en qué estado se encuentra, ¿no? Esto creo pues que se debe mantener y es muy importante como atribución de la comisión. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí está, en base pues a lo que explicaba la licenciada Elizabeth Aparicio. Bueno, pues está otra de las facultades, es del Ejecutivo Federal, de la Comisión, a través de la Comisión, el expedir los títulos de concesión, asignación o permiso de descarga, ¿no? Y perfectamente que hay que reconocer derechos y que se deben llevar en el registro público de derechos de agua. Esto también debe prevalecer. La siguiente. Y aquí en las facultades ya del director general había que incluir una fracción en donde le permita pues emitir decretos de reconocimiento de distritos de riego como tal, y lo he venido comentando. La siguiente. Y ahora sí paso pues a la parte agrícola, o sea, es lo que la ley define el uso agrícola, donde dice el artículo 49 que los derechos de explotación, uso, aprovechamiento para uso agrícola, ganadero, forestal, se pueden transmitir en los términos y condiciones que se establezcan en la ley o reglamentos. Para mí, esto es bien importante, la transmisión de los derechos de uso del agua en la parte agrícola, ¿no? Esto era una práctica muy común que no estaba contemplada en la ley del 72, y como esto se hacía, bueno, pues se reglamenta, ¿no? Y esto también, pues, en distritos y unidades, bueno, pues esta transmisión de derechos debe quedar
perfectamente establecidos en sus reglamentos que se expidan. La siguiente. Y luego viene ya la parte pues de concesiones. Esto queda en el artículo 50 para personas físicas individuales o para aprovechamientos comunes, que es el caso de los distritos y unidades de riego, ¿no? Que aquí la concesión es a una persona moral, que son las asociaciones civiles de usuarios, ¿no? La siguiente. La siguiente, por favor. Y aquí, pues, el artículo 51 habla que para la administración y operación de los sistemas de aprovechamientos comunes, las personas morales deben contar con un reglamento, que eso creo que no tienen las asociaciones civiles de usuarios su reglamento, y que ahí aparezca perfectamente cómo se va a garantizar y proteger los derechos individuales de los miembros o de los usuarios del servicio de riego, y cómo van a participar, que esto es importantísimo para la gobernanza en la administración y vigilación del sistema, porque esto ha llevado pues a que sean los grupos que están en el poder que hacen y deshacen toda esta parte, ¿no? Yo creo que esto es fundamental, que se siga manteniendo, pero que no sea letra muerta. Y también ahí la forma y cómo van a llevar sus padrones de usuarios estos concesionarios. La siguiente. Y, y aquí, pues, esto es también muy importante, el artículo 52, que el derecho a explotación, uso o aprovechamiento de las aguas por los miembros usuarios, las personas morales, se debe precisar en el padrón de usuario, ¿no?, del concesionario, para que quede pues claro esto que se hizo. Pues se concesiona el volumen a la asociación, a la cual tiene una superficie con derecho de riego, y ahí están los usuarios. Y entonces ahora se dio pues un volumen unitario o una lámina por superficie, y eso lo multiplicas por la superficie con derecho de riego, te da el volumen de ese usuario, y de tal manera que la suma de todos los usuarios es el volumen concesionado, ¿no? Esto es bien importante, este artículo 52. La siguiente. Y bueno, aquí pues esto es muy claro, porque a muchos ejidos que están dentro de los distritos de unidades de riego querían manejarse digamos, de forma diferente, y aquí lo establece este párrafo perfectamente, ¿no? Que cuando estos ejidos o comunidades formen parte de las unidades o distritos de riego, pues se van a sujetar a lo que aparezca pues en este ordenamiento, ¿no? La siguiente. Y ahora sí ya entramos pues a la parte de unidades de riego. Eso empieza en el artículo 58, dice que los productores rurales se podrán asociar entre sí libremente para constituir personas morales con el objeto de entregar de sistemas para proporcionar servicio de riego, ¿no? Y esto van a constituir las famosas unidades de riego, ¿no? Aquí queda perfectamente la siguiente. Y, y aquí dice el 59, las personas físicas o morales podrán conformar una persona moral y constituir unidades de riego. Y aquí hay diferentes opciones. Es construir o operar su propia infraestructura para prestar el servicio de riego, ellos por su cuenta, o hacer obras de infraestructura de riego en conversión con recursos públicos, federales, estatales, municipales, y se hacen cargo pues de la operación y mantenimiento para prestar el servicio de riego a sus miembros. Y la otra pues, que esto fue lo más común: operar, conservar y mantener y rehabilitar infraestructura pública federal. Y aquí solicitan la concesión y se les concesiona, que esto fue lo más común cuando se publica y se aprueba esta ley de aguas nacionales el 1 de diciembre del 92. La siguiente. Y aquí, bueno, esto también es muy importante: las unidades de riego que así convengan podrán integrar un distrito de riego. Este artículo se aplicó en lo que fueron las unidades viejas, de las labores viejas de San Francisco de Concho y Camargo. Estamos hablando de unas 11,000 hectáreas, pegado ahí a la presa de la Boquilla,
Y para tener un mejor control, se dijo, bueno, ¿por qué no formamos el distrito de riego 113, Alto Río Conchos? Pero no era un nuevo distrito, sino era aplicando esto, sino para meter orden, porque esa parte pues es muy compleja. Y sobre todo debemos recordar que el Conchos pues es el principal tributario considerado en el Tratado Internacional de 1944, ¿no? La siguiente. Y ahora sí, pues viene a partir del artículo 65, y aquí quedó perfectamente definido la transferencia, ¿no? De los distritos de riego serán administrados, operados, conservados y mantenidos por los usuarios de los mismos, que se iban a organizar de acuerdo al artículo 51 que vimos, ¿no? Y en este caso, pues se les concesiona primero la infraestructura pública y luego se les concesiona el agua, pues. Y yo aquí hubo dos distritos, uno totalmente que no fue posible transferirlo, que es el distrito de Río 018, Colonia Yaquis, porque la tribu pues no aceptó, ¿no? Decía, bueno, ¿y para qué está el Estado mexicano? Entonces, por eso, pues ahí, si le metemos o la comisión designe, pues se puede formar un ente de acuerdo con los usuarios, y este es el que se encarga, pues, de operar, conservar y administrar este distrito de riego. Y también otra parte de Tula, que fue muy compleja, que de esa tampoco se pudo transferir, ¿no? De ahí en fuera todos sí se transfirieron de acuerdo a este artículo 65. La siguiente. Y esto también es fundamental para la gobernanza, es que en cada distrito de riego se estableció un comité hidráulico que era pues este cuerpo colegiado, ¿no? Donde se hacía todas las concertaciones para un manejo adecuado del agua e infraestructura. Y aquí este comité propuso los reglamentos de riego, del distrito de riego, y vigilaba su cumplimiento. Y esto es bien importante porque este comité hidráulico lo preside el jefe de distrito, pero los vocales son todos los concesionarios de las acciones civiles de usuarios o sociedades de responsabilidad limitada, y ellos tienen voz y voto, y el presidente solo tiene voto de calidad, es decir, cuando hay empate, pues él tiene. Y actúa como secretario, nada más con voz, pero sin voto, él, el jefe de operación, ¿no? Yo creo que esto es fundamental, y esto dio muy buenos resultados. Y aquí también se invita, por ejemplo, cuando el gerente de distritos de riego va por allá, bueno, pues aparece como invitado, pero nada más con voz, ¿no? Y así aparecen pues también el gobierno del estado, Zagarpa, etcétera, etcétera. Este artículo 66 es fundamental y debe prevalecer en cualquier revisión. La siguiente, por favor. Y aquí pues esto también es muy importante. Bueno, los usuarios tienen derecho a recibir el agua si forman parte del padrón de usuarios respectivos, ¿no? Así, si alguien no está en el padrón de usuarios, pues no tienes por qué entregarle el agua, ¿no? Y aquí, bueno, pues lo que dice, y este es un problema, la actualización de estos padrones, pues generalmente está rezagado, ¿no? No. Y esto también, sobre todo, pues cuando hay problemas de escasez, sí, muchos usuarios siembran por su cuenta y luego viene todo el problema de que no hace falta, no tienes todo el agua, ¿no? Entonces, sí, aquí se manejó mucho y se trabajó mucho con Zagarpa, ahora SADER, en el permiso único de siembra, y ahí también nunca se pudo poner quién es el que lo va a expedir, ¿no? Generalmente cuando tienes tú juntas de sanidad vegetal muy fuertes, pues ellas quieren tener esa potestad. La siguiente. Y esto es importantísimo, ¿no? Esta es una obligación de los usuarios, pagar las famosas cuotas de autosuficiencia, y hay toda una metodología para calcular estas cuotas de autosuficiencia.
Y aquí el problema pues que son acordadas por los usuarios, pero esto es perfectamente claro que debe cubrir por lo menos los gastos de administración y operación del servicio y los de conservación y mantenimiento de las obras, ¿no? Y estas, bueno, pues deben poner a consideración del organismo de cuenca y las puede objetar pues cuando no cumpla. Eso también siempre era unas negociaciones muy difícil para lograr pues que las cuotas se mantuvieran en la autosuficiencia. Esto es fundamental si tú quieres darle sostenibilidad a las asociaciones civiles de usuarios. Las siguientes. Y aquí viene perfectamente, queda definido en el artículo 70 cómo se van a hacer las transmisiones totales o parciales de los derechos de uso de agua. Pues dentro de una asociación nada más se sujeta a lo que establezca el reglamento de esta asociación y cuando ya tú vas a pasarla de una asociación a otra, sí, aquí pues debes hacerse en los términos del reglamento del distrito, porque aquí, como tú le entregas una asociación en bloque en un punto, pues debes tener en cuenta cuánto le descuentas a uno y se le aumentas a otro, ¿no? Esto, y hay otra fracción que es muy importante, la siguiente, que si tú quieres sacar agua del distrito de riego o cambiarle el uso, la siguiente, por favor. Este, aquí sí requieres pues que te lo apruebe el comité hidráulico, ¿no? Si tú vas a sacar agua fuera del distrito o si vas a cambiar el uso de agua, ¿no? Eso debe prevalecer también en la ley, en mi opinión. La siguiente, por favor. Y desde aquí pues está, dice el artículo 63 que el Ejecutivo Federal por conducto de la Comisión, apoyará pues a los organismos, promoverá y fomentará el establecimiento de unidades de riego, de drenaje, ¿no? Esta es la parte pues ya cuando entras tú a los de temporal tecnificado, ¿no? Perdón, el establecimiento de unidades de drenaje temporal tecnificado. No, yo creo que aquí pues únicamente debería ser pues el establecimiento de distritos de temporal tecnificado para evitar esta confusión pues entre unidades de temporal tecnificado, unidades de drenaje, ¿no? Y que quede perfectamente definido en el artículo 3, que es un distrito de temporal tecnificado. Este artículo 76, pues ya es la parte que aparece en la ley para distrito de temporal tecnificado, la siguiente. Y bueno, también aquí los acuerdos de creación de los distritos de temporal, hay que publicarlos en el diario oficial de la federación y ahí viene pues los requisitos para formar parte de este distrito, los derechos y obligaciones. Y aquí pues es una parte pues más compleja el pago de las cuotas, ¿no? Por los servicios de producción agrícola, ¿no? Esto es un tema muy difícil para los distritos de temporal tecnificado, tener cuotas de autosuficiencia. Pero seguramente, pues, el licenciado Saúl lo va a comentar esta parte, ¿no? La siguiente. Y ahí también, bueno, pues va a aparecer en este decreto de creación dónde está localizado el perímetro y qué es la infraestructura que está asociada. Y aquí, bueno, pues los usuarios de temporal tecnificado, pues saben que si quieren aumentar la cantidad y calidad de las cosechas, pues deben aplicar un riego suplementario. Y entonces, pues se requiere que se les concesione el agua. Yo creo que eso también debe considerarse, pues, que se les permita concesionar, se les concesione agua a estos distritos de temporal tecnificado. La siguiente. Y yo creo pues que esto es importante, ¿no? Así como la humanidad requiere de alimentos, pues requiere de energía eléctrica limpia y sustentable. Entonces, en el artículo 79 aparece pues que el Ejecutivo Federal determinará si las obras
eh, hidro, hidráulicas correspondientes al sistema hidroeléctrico deben realizarse por la CONAGUA o por la Comisión Federal de Israel. Y aquí, bueno, dice que la comisión, en este caso la CONAGUA, podrá utilizar o concesionar la infraestructura a su cargo para generar la energía eléctrica que requiera, ¿no? En este caso, pues yo comento el Cutzamala, la estación de bombeo para mandar agua a la zona neutral consume una cantidad enorme de energía eléctrica y también puede disponer de excedentes, ¿no? Y lo más importante es la siguiente, el 80, es que las personas físicas o morales deben solicitar concesión a la comisión cuando requieran, pues, aprovechar las aguas nacionales para generar energía eléctrica, pero dice, pues, que no se requiere concesión en los términos del reglamento de la Ley de Aguas Nacionales en pequeña escala, ¿no? Y en el reglamento, si uno lo revisa, pequeña escala son si tú tienes una potencia instalada de 300 megawatts, ¿no? Que es una potencia importante, ¿no? Esto debe prevalecer. Yo creo pues de que si el agua que está saliendo para producir alimentos le das un valor agregado para producir energía eléctrica, eso pues sería muy importante para la sociedad. La siguiente. Y entro ahora al Plan Nacional Hídrico que publicó la Comisión Nacional del Agua, le llaman 2020-2024, y ahí aparece pues que el agua es pilar de bienestar y aparece este numeral 2.4 que debe pues proveer condiciones para el aprovechamiento de la infraestructura hidráulica en la generación de energía. Yo creo que hay muchas presas, muchos canales donde uno tiene pues la carga suficiente y la cantidad de agua para esa parte pasarla pues a energía cinética, meterla a una turbina y generar energía. Yo creo que esto pues permite hacer una liga con la ley, ¿no? La siguiente, ¿no? Y bueno, yo que estaría recomendando a este gobierno que había que redactar, aprobar y publicar una ley general de aguas, únicamente que reglamente el derecho humano al agua y al saneamiento, no mezclarla. Y la ley actual que se tiene, pues hay que revisarla, hay que mejorarla, hay que reformarla y luego publicarla, pues ya, ¿no? Con una ley de aguas nacionales reformada. Pero también debes tú redactar, aprobar y publicar el reglamento de esta ley de aguas nacionales reformada, ¿no? Y bueno, yo con esto termino y pues muchas gracias, Waldo, al Comey, por esta invitación y pues estoy para lo que ustedes Gracias. indiquen. Gracias. Ok.